Muy buenos días, queridos hermanos. En nombre de la Federación Espírita del Atlántico, FESDAT, reciban todos un fraternal saludo. En esta mañana, quien les habla, Viviana Bovea, del Centro Fusenda de Barranquilla. Tengo el agrado de hacer la presentación de la conferencia para el día de hoy, de la disertación que tenemos para el día de hoy, dentro del marco del ciclo de charlas que para el 2022 FESDAT ha preparado en el marco de la visión espírita del aborto, el suicidio y la eutanasia. En esta mañana tenemos la disertación de la doctora Carmen Cecilia Cardona Cifuentes, quien nos disertará sobre el tema, nos hará la disertación sobre el tema de cuáles son nuestras necesidades sociales. La doctora Carmen Cardona Cifuentes es odontóloga de profesión, con más de 35 años en la doctrina espírita. Ha sido miembro fundador de la Sociedad Espírita de Cartagena, miembro fundador y presidente de la Asociación Espírita Sendero de Paz, Barranquilla. Y bueno, en el día de hoy podremos disfrutar de este espacio que esperemos resulte de gran beneficio y provecho para todos nosotros. Ahora me permito pedirles un espacio de unos breves minutos para entregar este espacio al mundo espiritual superior. Disponemos nuestra mente, nuestros corazones y pedimos asistencia del mundo espiritual superior para que este espacio esté protegido por sus influencias, por sus efluvios y que pueda darse a feliz término. También agradecemos que nos den toda su influencia en nuestra comprensión y entendimiento para recibir todas las bendiciones que de esta disertación llegarán para nosotros. Damos gracias y que así sea. Doctora Carmen, la audiencia es toda suya. Muy buenos días, gracias Viviana, gracias a todos los hermanos que se han hecho presentes, tanto de Barranquilla como de otras ciudades y de fuera del país. Esta oportunidad nos hablaba Viviana, que ha sido programada por la FESDAT en un ciclo de conferencias, todas ellas preservando la vida desde los inicios de los crímenes, como el aborto, como la eutanasia, como la pena de muerte, como la violencia en general. Este tema de nuestras necesidades sociales, de alguna manera, profundiza un aspecto, pero que todo en el núcleo llega a la misma raíz de todos nuestros problemas de orden social. Vamos en estos momentos a solicitarle a ustedes que me permitan compartir la pantalla para la presentación que vamos a tener en este instante. Maximizamos aquí. Mis compañeros están viendo ya la pantalla completa. El título, yo le hice una pequeña modificación. Nuestras necesidades sociales, ¿cuáles son? Habría que hacer una referencia mucho más amplia de esas necesidades sociales. Hoy, 13 de noviembre del 2022, 10:12 de la mañana, vamos entonces a desarrollar este tema que se basa precisamente
en un estudio hecho a través de la codificación y un estudio hecho a través de obras complementarias de autores con conocimiento, de autores que se han entregado en su vida, han tenido la oportunidad de investigar, de tratar, de estudiar la psicología transpersonal, la filosofía de vida de la doctrina espírita. Entonces, cuando nosotros entendemos que las necesidades sociales hay que ayudarlas, hay que participar en ellas, la vamos a clasificar de la siguiente manera. A nivel social hay necesidades económicas, muchas. Hay una terrible crisis económica en un alto porcentaje, quedándonos solamente en nuestro país, en nuestras regiones. Las necesidades económicas son inmensas, al punto que logran desestabilizar mucho el bienestar social, porque nosotros podemos observar cómo tantos hermanos nuestros se desvían en sus actividades, en sus recursos, porque no es suficiente o porque no hay ninguno. Y es en esos momentos cuando nosotros entendemos que las necesidades económicas hay que resolverlas de manera básica, lo mínimo. Tenemos entonces que de esas necesidades económicas surgen las necesidades laborales. Hay que trabajar, hay que buscar fuentes de ingresos, fuentes de trabajo. Y de esta manera se van encadenando una y otras necesidades, las cuales se van a resumir de un orden educacional. Nosotros tenemos una población con un alto índice de ignorancia en lo espiritual y en lo moral, porque tenemos un alto índice de instrucción, pero de instrucción académica, intelectual, más no moral, lo cual pone de manifiesto las fallas que aquellas situaciones presentan. Vienen siendo entonces necesidades también de orden académico, porque la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene acceso a la educación académica. Entonces, una cosa es la instrucción educacional, que puede ser básica en un momento dado para poder obtener laboralmente unos recursos que nos permitan salir de las crisis económicas, y todo aquello redunda en que vamos a pasar a tener desequilibrios de orden emocional. Ese desequilibrio de orden emocional es el que actúa de manera contundente, provocando mayores necesidades a nuestra comunidad, que se resumen en esas necesidades de orden moral. Entonces, ¿cuáles son realmente las necesidades? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Podemos comenzar por las morales? No. Tenemos que comenzar con las económicas, las educacionales, para que puedan resolver la parte laboral, la instrucción académica de los diferentes niveles, para que resolviendo todo aquello, el aspecto emocional quede estabilizado, quede regularizado, y podemos decir entonces que toda esa integración con la moral de Jesús, la moral del Evangelio, la moral del cristianismo, es lo que nos va a permitir a nosotros capacitarnos para ayudar a nuestra comunidad a resolver todas esas carencias o necesidades que tienen. Les presento este libro, Hacia las Estrellas. Autores diversos, y
Es un libro que tiene sus décadas. Yo tengo alrededor de 28 años de tenerlo. Maravilloso. Este se ve nuevo porque este lo tenemos acá en nuestra librería en Sendero de Paz y de allí tomé la foto porque el mío está bien manoseadito, bien usado. Interesantísimo. Tiene maravillosos capítulos. Y aquí encontré que este autor, Francisco Madero, mexicano, joven, muy joven, digamos que en la adolescencia, bajo la sombra de su padre, un gran trabajador, se instruyó, salió de México, estuvo en París especializándose. Su padre era suscriptor de la revista Espírita de estudios psicológicos. Esa revista espírita que nosotros estudiamos en Sendero de Paz los días miércoles, creo que Sendero de la Esperanza la tiene también en otro día. Esta revista espírita, cuando este muchacho joven en París tuvo la oportunidad de tener un número en sus manos, dice él, no las leí, las devoré, las busqué todas. Y cuando supo que su padre era un suscriptor de esta revista, cogió toda la colección. Se preparó y vino, regresó con 21 años, con mucho entusiasmo, a México, buscando centros espíritas. Y se describe a sí mismo, con lo que aprendió de la revista, como un espiritista. Este señor, ya un señor de joven, nos describe en su capítulo especial, de donde tomo algunas notas, y nos dice él, hablando de las necesidades sociales, que las clases sociales han sido divididas desde la época del paganismo, es decir, cuando no había llegado el cristianismo, cuando todo era folclore, cuando todo era la fuerza del que más puede y del que más tiene. Este paganismo dividía a los hombres en clases vergonzosas. ¿Por qué? Porque hizo del ser humano de estas dos clases unos esclavos de otros. El que tenía el poder, el que tenía la fortuna, el que tenía el estatus sociopolítico superior, esclavizaba a sus hermanos de una manera criminal. Entonces encontramos que desde el paganismo viene dándose de alguna manera una necesidad social por un maltrato a las clases menos favorecidas en este sentido. Pero cuando llega el cristianismo, encontramos que Jesús nos está diciendo que todos nosotros, los seres humanos, somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre y por consiguiente somos herederos de ese amor pleno. Cuando nosotros leemos en el libro Trigo de Dios la oración dominical, que Juan, el discípulo, el evangelista, comienza a analizar esa primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso de nuestro incluye a todos. Dice Padre nuestro, mi madre es mi hermana, mi padre es mi hermano. Los seres diferentes a mí son mis hermanos. Los criminales son mis hermanos. Entonces, cuando entendemos que ese Padre nuestro es de todos, que no hay esa división de clases para el Creador, que somos sus hijos y por consiguiente somos herederos de ese amor pleno, comprendemos que la tarea realmente del Maestro Jesús fue crear las bases de una sociedad antiesclavista. Sin embargo, a través de los siglos, de los tiempos, en donde los mismos espíritus no han podido encontrar la época
en que fueron creados sencillos, simples, ignorantes, que fuimos creados simples, sencillos e ignorantes. A través de los procesos de evolución, el hombre ha podido ir adquiriendo conquistas morales, conquistas sociales, conquistas intelectuales. Pero los hombres realmente en la sociedad se van a diferenciar es por las conquistas de orden moral. Entonces vamos a tener ejemplos, muchísimos, muchísimos, pero yo encuentro muy elocuente a Francisco de Asís, el émulo de Jesús, el hombre que renunció a una clase social de donde había nacido, el hombre que amó a los pobres, que amó a los hermanos inferiores en los reinos, el hombre émulo de la humildad más grande. Ese es un hombre diferente a muchos otros. Y miremos que esas son las conquistas de orden moral, pero tenemos otra clase de diferencias en las posiciones sociales, económicas y políticas. En las posiciones sociales encontramos estatus y estratos altos, que muchas veces no están acompañados de estatus cultural. Muchas veces no están acompañados de estatus económicos. Sin embargo, hay posiciones económicas que no tienen la posición social, que no tienen la posición política, que no tienen la posición cultural, pero ejercen el mando humillante de un poder, de un fuerte brazo, de un poder que termina de alguna manera dividiendo a los hombres en clases diferentes. Estas posiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, son transitorias, pero las de las conquistas morales son realmente posiciones y conquistas permanentes. Entonces, entendemos aquí las diferencias que nosotros como seres humanos podemos establecer y buscar el grupo a cual pertenecer. Si queremos caracterizarnos por nuestras conquistas morales, tenemos un trabajo arduo, muy duro. Pero si lo que nos interesa son las posiciones económicas de beneficio que redundan en nuestra posición social y política, como tenemos la imagen de los que son reyes, monarcas, presidentes, todos aquellos que han logrado este poder y que muchos van a dejarlo, pues nadie va a quedarse. La desencarnación hará un llamado. No se podrán llevar la corona, el cetro, el dinero, los lujos. Eso se queda. Pero ¿qué se va con el ser humano? Los aprendizajes de orden moral, las cualidades, las virtudes y en especial la caridad, el amor que hayan practicado y que haya beneficiado a su comunidad en sus necesidades. Cuando hablamos de cristianismo, lógicamente el Maestro Jesús es la bandera, es el estandarte, es el ejemplo, es el guía, es nuestro modelo. Y Él trajo para nosotros un trabajo que nos liberaba. Recordemos algunos de sus pasajes. La mujer sorprendida en adulterio fue liberada. Estaba amenazada de ser lapidada por la ley mosaica. Él no impidió que se cumpliera la ley, solamente impidió que cada uno de nosotros revisáramos nuestra conducta antes de colocar el dedo señalando a nuestro prójimo. El Maestro Jesús nos enseñó muchísimo cuando aquel fariseo, Simón, lo invita a comer
Y en medio de su banquete llega María de Magdala, que había sido un día antes atendida en la intimidad de su hogar por el Maestro Jesús, y la libera de espíritus obsesores que se aprovechaban de su fragilidad moral en el aspecto sexual. Entonces, cuando nosotros nos dediquemos realmente a mirar las biografías del Maestro Jesús dictadas por los espíritas que han solicitado permiso para investigar en la espiritualidad superior, como Amelia Rodríguez, como Humberto de Campos, como Amalia Domingo Soler, como todos los que han ido avanzando, el mismo doctor Becerra de Meneses. Cuando nosotros encontremos que sus escritos están basados en investigaciones posterior al cristianismo, es porque ellos han logrado tener el mérito para darnos a nosotros una información veraz, respetuosa y respetable, que nos va a permitir a nosotros cambiar nuestro comportamiento. Y es así como Él, liberándonos de obsesores, liberándonos de la esclavitud humana, del poder, de los fariseos, de aquellos que gobernaban, de aquellos que esclavizaban, nos liberó para que nosotros pudiéramos entender que la libertad es uno de los dones más preciosos que tenemos y no tenemos ningún derecho de esclavizar a nadie, a nadie. Y es aquí donde nosotros encontramos que el Maestro Jesús, al darnos esta liberación con sus fundamentos de orden moral, diciéndonos a nosotros que la vida en la tierra tiene objetivos más allá de lo físico, hiperfísicos, cuando los objetivos son trascendentales, cuando tenemos que mirar a nuestro prójimo como nuestro hermano, con las diferencias que puedan haber sociales o económicas, culturales o políticas, es nuestro hermano. Y esta situación viene siendo también analizada porque nosotros entendemos que el derecho romano ha sido uno de los más antiguos y de los mejor constituidos, igual que las leyes en muchos otros países. Este derecho romano justificaba la esclavitud. Esa esclavitud en donde el patrono, el patricio, el sirviente, el utilero eran parte de sus posesiones, eran dueños de sus tiempos, eran dueños de sus descansos, eran dueños de sus cosechas, sin remuneración. Y aún esa esclavitud persiste y la hemos disfrazado dándole diferentes nombres. Y ese disfraz se llama servidumbre. A diferencia de la esclavitud, la servidumbre está remunerada, pero injustamente remunerada. El tener servicio humano en donde no se le respeten todos sus derechos es violatorio de la ley de libertad. Y allí nosotros tenemos como espíritas, comprendiendo el mensaje de Jesús, tenemos que tener una práctica realmente respetuosa con todas las personas que de alguna manera hacen un trabajo para nosotros, que su remuneración sea la justa, la correcta. No podemos extorsionar a nuestros trabajadores. Y este disfraz de la servidumbre y de la esclavitud está dominando a miles de millones de vidas en la tierra. Porque queremos que nuestras fiestas particulares sean atendidas por aquellos que de alguna manera son nuestros empleados, sin un reconocimiento extra, en un manejo abusivo
de la humanidad en el manejo abusivo de los recursos y de todo aquello que represente para el hombre una ventaja. Entonces vamos a encontrar siempre en el Evangelio, en las enseñanzas del Maestro Jesús, en sus bases, cómo Jesús comprendió que nosotros los hombres teníamos la dificultad de gozar de la libertad y de la fraternidad. Él se dio cuenta que para nosotros era muy difícil entender que la libertad era para todos y que debíamos tener un sentimiento fraterno para todos. ¿Por qué? Porque aquellos que eran los amos, aquellos que tenían el poder, aquellos que tenían el dominio, tomaban todo ese tiempo en el cual esclavizaban o abusaban de su servidumbre para dedicarse a los vicios, a las pasiones, a las distracciones mundanas, a todo tipo de abusos. Y es allí en donde nosotros vamos a entender que todos esos dominios humanos, políticos, económicos, bélicos y culturales le sirvieron de base al Maestro Jesús para darnos la mejor y la más clara enseñanza. Buscad la verdad y la verdad os hará libre, os libertará. Entonces, esto indica que la ignorancia es la herramienta que utilizan los dominadores para abusar de los súbditos, de los que en clases sociales o en clases laborales son inferiores. Y nos habla de esta libertad, de la verdad. Sócrates en la prisión, Cristo en la cruz, Gandhi en la cárcel. En cada una de esas situaciones, estos grandes seres se mantuvieron libres porque creían en la verdad, creían en la dignidad y creían en el amor. Hermoso esto, porque aun que las personas perseguían, el poder perseguía a Sócrates, el poder perseguía a Cristo, el poder perseguía a Gandhi, no los destruyeron. Sus legados están presentes. Y hay muchos otros crucificados por las calumnias, por las persecuciones, por los abusos. Muchísimos sacrificados en su vida física, pero dejando un gran legado, porque no se pueden destruir las ideas cuando se destruye el cuerpo. Entonces, cuando vemos que la dignidad, la verdad y el amor forman parte de la grandeza de hombres ejemplares, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la verdad? ¿A cuál verdad se refirió el Maestro Jesús? Que a nosotros nos sirva para mejorar, para cambiar y para resolver las necesidades de nuestra sociedad. ¿Cuál es la verdad? Y aquí tenemos la reencarnación. La reencarnación, que por cierto ayer Belén hizo una hermosa exposición en Sendero de Paz sobre esa dádiva de Dios que es la reencarnación. Cuando nosotros nos dediquemos a enseñar la reencarnación, no como un postulado, no, es un fundamento, es la columna vertebral después de Dios y la supervivencia del espíritu, persistencia y supervivencia. Tenemos nosotros que entender que reencarnar, que todos somos reencarnados. Y esto es lo que nos va a poner a nosotros en un conocimiento que nos permita prepararnos para saber de dónde venimos, a qué hemos venido, cuál es el objetivo y la misión de nuestra existencia.
Porque cuando tenemos este conocimiento bien cimentado de la reencarnación, nos vamos a preocupar, no con vanidades. ¿Qué habré sido yo? ¿Habré sido reina? ¿Habré sido muy rica? Nunca nos preguntamos, ¿habré sido pobre? ¿Habré sido criminal? ¿Habré sido asesina? Y resulta que todo eso lo hemos hecho, cubriéndonos del poder. Y pensamos que los poderosos están exentos de conciencias de culpa. Entonces, entender la reencarnación es la gran verdad, porque esta gran verdad es lo que nos va a elevar a nosotros con este conocimiento para que nosotros no solamente sepamos a qué hemos venido, sino qué vamos a hacer con nuestra vida presente. ¿Qué vamos a hacer para mantener nuestra libertad real? La libertad real, esa que tuvo Sócrates, Cristo, Nelson Mandela, Gandhi y todos aquellos que fueron privados de la libertad física, de las limitantes físicas, pero que mantuvieron su conciencia completamente, ese país de la conciencia completamente libre, que nos permita a nosotros utilizar el libre albedrío. La palabra libre albedrío viene de libertad también, libertad y voluntad bien dirigidas, para que nosotros podamos escoger qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, en esa escogencia, nosotros vamos a ir trabajando nuestra libertad y vamos a permitir que todo el que esté en nuestro entorno disfrute también de su libertad. Y tenemos entonces, ¿dónde se ubica la conciencia? Porque sabemos que allí se ubican las leyes morales. Pero ¿y la conciencia dónde se ubica? Muchos autores con gran conocimiento colocan el sistema nervioso central como la cabina de mando de nuestra conciencia con todos sus artefactos. Y nos dice el autor de este artículo, el señor Madero, el hombre es su conciencia. Y es allí donde puede ser totalmente libre, pese a los límites que le sean impuestos. Entonces, en nuestra conciencia libre, libre de culpa, libre de malos procederes, libre de engaños, libres de críticas, libres porque hemos logrado peldañitos en nuestra reforma interior. Y eso va haciendo de nosotros hombres y mujeres con conciencia que nos permita ser libres, de no vivir de los prejuicios, de no estar atentos del qué dirán, sino que nuestro comportamiento sea sometido a la mirada del Maestro Jesús, nuestro gobernador, para saber si esa conducta, si ese pensamiento está correcto. A la enseñanza de la información moral que tenemos contenidas en los evangelios y en especial en el evangelio según el espiritismo. Entonces, cuando un hombre logre interiormente estar libre, tener su conciencia completamente libre, aunque esté en situaciones bastante ultrajantes, situaciones de enfermedades físicas, económicas, sociales, laborales, emocionales, las que enunciamos al inicio de la charla. Cuando tengamos toda esa problemática, pero tengamos también nuestra conciencia libre, nosotros podemos decir estamos en el camino de la felicidad, porque estamos encontrando la verdad, ya que en este nuestro país de la conciencia, el ser puede lograr
todo lo que se proponga. Y por eso tenemos la urgencia de enseñar este conocimiento, de divulgar el conocimiento espírita. Es urgente. ¿Cuál es la verdad? La reencarnación. ¿Qué más conlleva la reencarnación? ¿Creemos en Dios? Sí. Si creemos en Dios, creemos en su justicia. Creemos en sus atributos superlativos. Creemos en su misericordia para todos con sus hijos. Creemos en su providencia. Es decir, que nos provee los campos, los frutos. Pero nosotros tenemos una tarea de cuidar todo aquello, de ponerlo a producir y a trabajar, desarrollándonos intelectual y moralmente. Entonces, cuando nosotros entendemos que la reencarnación no es solamente tomar un cuerpo nuevo en un hogar o en una violación, que puede también ser un accidente, como quiera que sea. Tomamos un cuerpo nuevo y allí traemos en nuestro envoltorio periesperítico, traemos unos archivos de nuestros méritos y de nuestros compromisos que se manifestarán en esta nuestra vida con un enfoque al progreso. El objetivo es el progreso integral, moral, intelectual, laboral, educacional, económico y también de nuestra casa, nuestro planeta. Entonces, la ley de reencarnación envuelve la ley de causa y efecto, la ley del progreso, la ley de libertad, la ley de fraternidad. Entonces, esta es la verdad que nosotros tenemos que asimilar y compartirla con convicción, con la conciencia libre de que podemos ayudar a nuestra comunidad en sus necesidades. En este mismo libro, que repito, tenemos en nuestra casa espírita en la librería, Hacia las Estrellas, autores diversos, tenemos otro capítulo de otro autor desconocido, para mí desconocido, Luis Di Cristoforo Postigliani, él argentino, con una gran trayectoria de trabajo espírita, con grandes cargos, con representaciones en congresos internacionales, en los primeros congresos espíritas, donde se respiraba mucha fraternidad, donde la doctrina era vivenciada contagiosamente, alegremente, sin divisiones, integral. Luis Di Cristoforo nos dice que cuando el ser fue creado simple e ignorante, también fue creado con inagotables recursos en estado latente. Miren ustedes la concordancia con la pregunta 115 del Libro de los Espíritus. Fuimos creados sencillos, simples, ignorantes, pero perfectibles a través de todos esos recursos en estado latente. Están allí adormecidos como todo embrión, como el germen de una semilla, que van a ir aflorando en la medida en que el ser vaya despertando, utilizando esos recursos, su libre albedrío, e ir desarrollando su inteligencia, porque trae una inteligencia rudimentaria, y esta inteligencia se va desarrollando con conocimiento, con experiencia, con fracasos, con dolores, con aflicciones, pero esto es lo que le va a permitir subir en la escala de la ascensión, que también ayer tocamos el punto de la escala espírita,
en la charla que nos hizo Belén, y la escala espírita tiene que ser una constante, no tanto para saber dónde estoy yo ubicada, porque estoy segura que estoy en el tercer orden, es para saber dónde están ubicadas mis compañías espirituales, porque resulta que yo me siento buena, yo me siento bien, yo me siento superior, pero estoy perseguida, agobiada, no me dejan dormir. Es decir, mis compañías espirituales no son del mismo nivel hermoso que yo creo que tengo. Entonces, cuando yo empiezo a describir que mis compañías espirituales no son las mejores, es que yo estoy igual que ellos. Y esto me lo va a decir la escala espírita. Estudiemos cada uno de los diferentes órdenes, de los diferentes peldaños, que fueron reducidos por aspectos didácticos por el maestro Kardec, pero que cada renglón se desglosa en miles y miles de facetas para cada uno de nosotros. Nos dice Luis Di Cristóforo que así como fuimos creados con una cantidad de recursos inagotables que tenemos que ir despertando para nuestras conquistas, que nosotros tenemos que alcanzar el progreso para el cual fuimos creados, para lograr la felicidad posible para nosotros, porque nuestro Padre nos creó para que seamos felices. Y la infelicidad que sufrimos no viene del Creador. Y es cuando nosotros entendemos en bienaventurados los que lloran, los que lloramos, las causas anteriores de nuestras aflicciones. Y en una aflicción presente, lo primero que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué cruz tengo? ¿Qué mal habré hecho? Seguro que has hecho. Seguro que hemos hecho. Porque esa justicia divina es perfecta. Y nosotros somos los grandes infractores a través de los siglos. Entonces, cuando hemos sido creados para la dicha, avanzamos en el camino del progreso intelecto-moral. Nos interesa estudiar, nos interesa investigar, nos interesa aprender y nos interesa moralizarnos. Y es así como vamos nosotros a ir mejorando nuestras actitudes con C y nuestras aptitudes con P, y superando con nuestros esfuerzos continuos aquellas aflicciones que se presentan en nuestra vida y que tienen causa en nosotros mismos precisamente. Vamos entonces a encontrar al ser que hoy somos con todos estos factores. Nosotros somos seres que venimos atravesando planetas inferiores, que venimos atravesando cuerpos, migrando de cuerpo en cuerpo, de planeta en planeta, de existencia en existencia, para ir alcanzando ese progreso a través del proceso evolutivo. Y dentro de ese proceso y de este progreso, nosotros vamos a tener que trabajar con los factores que son éticos. ¿Cuáles son esos factores éticos? Aquellos que nos conducen a un comportamiento intachable. Que podamos ponernos a juicio de quien sea y no encuentren en nosotros sino transparencia. También tenemos que luchar con los factores culturales, respetando todas las culturas, que no son más que las escuelas que como espíritu hemos venido atravesando. Hemos venido atravesando planetas primitivos,
hemos venido atravesando experiencias reencarnatorias de toda índole. Hemos venido aprendiendo en las tribus, en los conglomerados iniciales, salvajes. Hemos ido despertando, hemos ido creciendo. Y todos aquellos factores con los cuales tenemos que luchar es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a un punto de evolución donde tengamos paz y felicidad. Nosotros hemos sido creados para eso, para ser felices, para vivir en paz, para compartir con los que no tienen, para entender que en este proceso reencarnatorio y en este crecimiento evolutivo siempre nos alcanzará la ley a través de la causa y del efecto. Y entonces vamos a entender que los dominados de hoy fueron los dominadores de ayer. Que aquel que hoy está en la servidumbre pudo ser el amo, el patrón, el pésimo patrón. Que aquel que hoy está perjudicando a su hermano será más tarde perjudicado dentro de sus procesos reencarnatorios. Entonces la reencarnación nos conlleva a todas las demás leyes, que son muchas, pero que se concretan en nuestro estudio de la doctrina espírita, en estas 12 leyes, que termina con la ley de amor, justicia y caridad, que es lo que va a beneficiar o va a resolver un poco más las necesidades de nuestro prójimo. ¿Cuál sería entonces la solución a todas estas necesidades y a todos estos problemas? La educación. Esa es la gran tarea que nos espera. En un sentido mucho más profundo, mucho más amplio, en el hogar, en la vecindad, con los sobrinos, con los ahijados, con los nietos. Educar siempre será la herramienta salvadora para las nuevas generaciones. Tenemos que crear en todos ellos hábitos saludables. ¿Qué es lo que vemos ahora? Terrible, terrible, chocante. Ver niños en movimientos sexuales, seductores, en bailes vulgares y a los adultos aplaudiendo. Les falta educación a los adultos. No han sido preparados para ser padres, para dirigir un núcleo de hogar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y a nuestros adolescentes y niños los educamos para que sean padres que creen en sus hijos hábitos saludables y que les ofrezcan valores éticos y culturales, nosotros estamos en el camino correcto de esa educación. Esta educación es la que va de todas maneras a llevar el ser a un destino superior, a un nivel de liberación. No importa que haya pobreza, que haya sacrificios, que haya situaciones que soportar, que siguen siendo transitorias, pero que las conquistas virtuosas, morales, que el ser adquiere, son inalienables. Nadie se las puede quitar. La dignidad es una de ellas. Enseñar que la dignidad le da un valor al ser humano que lo diferencia. Y recordarle que como hijos de Dios traemos esa inagotable fuente de valores a desarrollar, que es todo ese potencial innato, es nuestro, viene con nosotros, es la siembra, digamos, la dádiva, es el parentesco que tenemos con nuestro Creador. Todas esas posibilidades a desarrollar. Y de todo ese desorden
que ha faltado esa educación, nosotros vamos a encontrar cómo surge la violencia. Y nos vamos a ese pasado antiquísimo, en donde solamente nos conducíamos a través de los instintos primitivos. Como no se ha hecho la educación correcta, como no se han creado los hábitos saludables, aquellos instintos cobran nuevamente fuerza, porque ellos han estado allí, disfrazados, maquillados, con caretas, a través de las diferentes personalidades. Pero es a través de la educación que esos instintos primitivos pueden lograr someterse para que sean bien orientados, transformarse. Y vamos a tener allí la gran tarea de educar para convertir la violencia que tanto daño nos causa, que tanto malestar genera, convertirlas realmente en conductores de paz. Un momentico aquí. Sí. Y miramos las facetas del ser humano cuando no está educado, cuando no es educado moralmente, ni en los valores éticos, ni en el hogar. Entonces, en el ser humano que no ha recibido esta educación, prima el egoísmo como algo que trae de su ancestro primitivo. Y ese egoísmo se traduce en una serie de pasiones y de defectos, como es la prepotencia, la soberbia. Se manifiesta con gran agresividad y la ambición desmedida. El querer tener lo material al precio que sea, pasando por la vida de su prójimo, asesinando a través del aborto, a través del crimen organizado, del crimen de la calle, de la violencia por obtener materialmente un recurso que no durará nada. Y a los que mucho tienen, pero no tienen la educación moral, la ambición los lleva a cometer grandes desastres. Y es lo que nosotros vemos quizá en los grandes poderes que nos tienen a nosotros en estos conflictos bélicos, generando esta ola de violencia que realmente nos tiene atemorizados e intimidados, no solamente a nosotros los colombianos, a los caribeños, sino al mundo entero, porque realmente hay una violencia muy grande en el ser humano, no importa que sea subalterno o que sea el gobernante. Hay violencia porque no ha habido la educación necesaria. Y si a esto le agregamos la miseria material, porque la anterior es la miseria moral. Si a esta miseria moral le agregamos la miseria material, los problemas de frustraciones, de presiones psicológicas, todas las presiones de toda índole, presiones sociales, presiones familiares, presiones laborales, desesperante. Todo aquello nos puede llevar a que ese estado primitivo emocional resurja y aparezca en nosotros con cólera, con una crueldad superlativa y cometiendo hechos irracionales. Pensar en bombas, en incendios, en masacres. Todas son acciones irracionales, producto de ese estado emocional primitivo que no ha sido educado
y que a nosotros nos corresponde llevar la voz de la educación que la doctrina espírita nos ha brindado a todos nosotros en sus diferentes formas de enseñarnos una filosofía de vida a través de una ciencia comprobada, a través de una moral estandarte como es el Evangelio y todos los testimonios que tenemos en el cielo y en el infierno y las enseñanzas científicas de la Génesis, los milagros y las predicciones. No sé si de pronto hay alguna oportunidad de preguntas, de respuesta, porque el tema da para mucho más, para hablar de los niveles de conciencia en la medida que el ser se va desarrollando y va logrando el camino correcto hasta tener una conciencia sublimada y espiritual. Presidente de FESTAD, secretario y junta directiva de FESTAD, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, por la excelente disertación que nos acabas de dar. Y bueno, bendiciones a todos los que se vincularon en esta tarde. Y le doy paso a Viviana para que haga el cierre de la reunión. Bien, muchísimas gracias, doctora Carmen, por esta hermosa disertación que seguramente ha sembrado muchas reflexiones en los corazones de todos los asistentes para motivarnos en ese camino de evolución y de crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, doctora Carmen, y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por su asistencia a esta enriquecedora charla. Quedan todos cordialmente invitados para la próxima charla que tendremos el 11 de diciembre, titulada ¿Cuánto tiempo deben durar nuestras penas? Y será conducida por nuestra presidenta. Todos pues cordialmente invitados y deseando que la gracia de Dios sobreabunde sobre todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de día. Gracias, gracias, gracias.